Alguna vez disfrutó de una vida de lujos gracias a la fama y fortuna televisiva, pero ahora Carlos Bonavides admite que trabaja solo para sobrevivir. Vendí mi casa, 2 camionetas, un terreno, vivo modestamente, pero no me sobra ni un centavo. ¿Cómo fue que todo se vino abajo? En este video, revelamos la triste y dramática historia detrás de la caída de Bonavides. Desde gastos desmedidos y romances arriesgados, hasta un escandaloso matrimonio con una mujer 40 años menor, que incluyó cirugías costosas, complicaciones de salud y una ruptura digna de una telenovela. Y por si fuera poco, incluso tuvo un fuerte enfrentamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que acaparó los titulares. Sigue con nosotros porque ahora, a sus 84 años, Carlos Bonavides, el icónico Huicho Domínguez de El Premio Mayor, por fin rompe el silencio. Carlos Bonavides, mejor conocido por el público como el inolvidable Huicho Domínguez de El Premio Mayor, alcanzó la fama interpretando al millonario extravagante que se convirtió en el rey de los billetes y la risa en la televisión mexicana. Pero mucho antes de la fama y el dinero, la historia de Carlos comenzó en la humildad. Nació el 14 de octubre de 1940 en la calurosa ciudad de Veracruz, México. Carlos provenía de una familia con recursos muy limitados. Su infancia estuvo marcada por las carencias, pero también por una imaginación viva y un amor por el entretenimiento. Desde pequeño, se sintió atraído por el mundo del espectáculo. Las carpas de entretenimiento ambulante pasaban por su pueblo y fue en esos escenarios improvisados, rodeado de aplausos, lonas gastadas y pasión teatral cruda, donde nació su amor por la actuación. Pasó sus primeros años en el pequeño poblado de Carrizal, pero a los 14 años, impulsado por sueños más grandes que su pueblo natal, Carlos tomó una decisión valiente. Se fue solo a la Ciudad de México, sin un peso en el bolsillo, solo con ambición y corazón. La vida en la gran ciudad no fue fácil. Comenzó desde abajo, vendiendo revistas y trabajando como ayudante de mesero, aceptando cualquier trabajo que le permitiera sobrevivir. Por un tiempo, se sintió invisible, solo otro rostro entre la multitud, luchando por hacerse notar. Aún así, nunca abandonó su sueño. Sus primeros pasos en el mundo artístico no fueron glamorosos. Trabajó tras bambalinas en los teatros, absorbiendo todo lo que podía. Aunque nadie lo viera en el escenario, él seguía aprendiendo, observando. Y poco a poco, desde los bastidores de los teatros líricos hasta pequeños papeles junto a grandes nombres, algo empezó a cuajar. Para Carlos Bonavides, simplemente estar cerca del mundo artístico fue suficiente para abrir la puerta hacia la actuación. Su primer gran oportunidad no llegó por medio de una escuela formal ni de un mentor prestigioso, sino por pura suerte, y por estar en el lugar correcto en el momento justo. Un día, un actor no se presentó al set, quizás por nervios, quizás por una copa de más, y Carlos, que estaba ahí como extra, fue llamado para decir unas líneas. Ese simple momento lo cambió todo. Sin formación académica ni contactos importantes, Carlos inició su carrera con nada más que determinación y talento en bruto. En sus inicios, era un rostro de fondo, muchas veces sin crédito, un fantasma en pantalla que aparecía pero cuyo nombre nadie conocía. Pero eso nunca lo detuvo. Puso todo de sí en cada papel, cada escenario, cada foro, aprendiendo el oficio a la vieja escuela. A menudo recordaba cómo se sentaba en lo que él llamaba la banca de la buena suerte frente a las oficinas de Televisa, esperando, observando, con la esperanza de una oportunidad. Fue allí, entre colegas y mentores que iban y venían, donde aprendió la paciencia y la perseverancia. Poco a poco, los papeles pequeños fueron llegando, y Carlos aceptaba cada uno con gratitud, sabiendo que eran los cimientos de algo más grande. A finales de los años 70, finalmente llegó la recompensa. En 1979, obtuvo su primer crédito oficial en televisión en la serie cómica Las aventuras de Capulina, protagonizada por el querido rey del humor blanco.
fue un punto de inflexión. Durante los años 80, Bonavides no paró de trabajar, activo en teatro, televisión y especialmente en las populares películas mexicanas de ficheras, esas comedias pícaras que definieron toda una generación del cine. Estas películas, llenas de música pegajosa, personajes coloridos y humor atrevido, se convirtieron en el sello de toda una época. Con el paso del tiempo, Carlos Bonavides se abrió camino en las telenovelas, dejando una impresión duradera. Uno de sus papeles más notables en sus inicios fue en la icónica Cuna de Lobos, donde interpretó a Leonardo Sánchez, compartiendo pantalla con la infame villana conocida por portar el parche en el ojo más famoso de la televisión mexicana. Aunque los papeles eran secundarios, le ayudaban a pagar las cuentas y poco a poco a ganarse el respeto de la industria. Carlos era un actor de oficio en todo el sentido de la palabra, versátil, comprometido y capaz de hacer reír o llorar al público por igual. Continuó construyendo su currículum con papeles en cine, como en la película de 1988 Noche de Buitres, parte de la ola de comedias mexicanas pícaras y atrevidas que llenaban salas de cine a pesar del desprecio de la crítica. Ese tipo de cine, lleno de humor popular y personajes inolvidables, era sumamente popular y formó parte fundamental de la cultura pop del país. Y toda esa perseverancia finalmente dio frutos. En 1995, su gran oportunidad llegó cuando el productor Emilio La Rosa le ofreció el papel protagónico en el Premio Mayor. Fue un cambio radical. Carlos se convirtió en Huichó Domínguez, un hombre humilde y trabajador que de pronto gana la lotería y despierta siendo millonario. Con ese papel, Bonavides entregó una actuación llena de carisma, humor y corazón. Huichó rápidamente se ganó al público mexicano y a buena parte de América Latina, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos e imitados de los años 90. Pero el Premio Mayor no fue solo otra telenovela, fue un fenómeno televisivo, de esos que se vuelven clásicos. Su enorme popularidad dejó una huella permanente en la cultura pop mexicana. En el centro de la historia estaba Huichó Domínguez, interpretado por Carlos Bonavides, y su esposa en la ficción, interpretada por la querida Laura León. La pareja fue inesperada. Laura León, quien venía de actuar junto al galán Andrés García, ahora compartía escena con Huichó, un personaje muy diferente en apariencia pero lleno de carisma. Fue uno de esos movimientos sorpresivos que simplemente funcionaron. Muchos creen que el productor Emilio La Rosa se inspiró en el colorido mundo del cine de ficheras, esas comedias exageradas que mezclaban sátira, sensualidad y humor popular. La fórmula de emparejar a un hombre común con una mujer despampanante, junto con frases pegajosas y crítica social, resultó irresistible. El éxito fue tan rotundo que dio pie a una secuela, Salud, Dinero y Amor, donde Bonavides retomó su papel. Huichó seguía siendo tan popular como siempre, convirtiéndose en algo más que un personaje. Se volvió un ícono cultural. Muy pronto, Carlos también comenzó a interpretar a Huichó fuera de la pantalla. Desde comerciales hasta eventos públicos, se presentaba caracterizado, y dondequiera que iba, la gente no lo llamaba Carlos, sino Huichó. Aunque Carlos Bonavides alcanzó la fama y el éxito, su vida personal estuvo lejos de ser perfecta. El actor siempre ha sido sincero sobre su pasado, compartiendo anécdotas con humor y honestidad. A menudo habla de sus humildes orígenes en Veracruz, donde la pobreza era constante, pero la felicidad abundaba. A pesar de la falta de lujos, recuerda una infancia llena de calidez, naturaleza y alegría, tanta, que ni siquiera se daba cuenta de que era pobre. Se describe con orgullo como naco, abrazando sus raíces sin vergüenza. A medida que su carrera despegaba y Huichó Domínguez se volvía un nombre familiar, Bonavides empezó a conseguir más papeles en telenovelas, cine y teatro. Fue en esta etapa de su vida cuando conoció a la actriz Jody Marcos. Lo que empezó como un romance, pronto se convirtió en matrimonio.
La pareja se casó en 2007 en Los Ángeles, California, en una animada ceremonia que llamó la atención, no solo por la celebración, sino por la notable diferencia de edad de 40 años entre ellos. Carlos tenía 65 años y Jody apenas 25. Muchos dudaban que la relación durara, pero les demostraron lo contrario. En 2010, Carlos se convirtió en padre por primera vez con el nacimiento de su hijo, Tadeo Bonavides. Para Carlos, fue un momento que le cambió la vida. A menudo ha dicho que Jody y Tadeo se convirtieron en sus escudos y salvación, ayudándolo a dejar atrás los excesos y a enfocarse en lo que verdaderamente importaba: su familia. Desde entonces, Carlos ha abrazado la paternidad con orgullo y madurez. Ha apoyado los intereses de Tadeo, incluyendo una posible carrera en el mundo del entretenimiento, y habla de su hijo como su motivación y su legado. Ahora, más grande, más sabio y con muchas historias aún por contar, Carlos Bonavides considera que esta paternidad tardía es el capítulo más significativo de su vida. En 2021, el actor Carlos Bonavides volvió a hacer noticia cuando hizo un llamado público al presidente Andrés Manuel López Obrador en busca de ayuda. Su súplica no tenía que ver con la política ni con un favor personal. Se trataba de una dolorosa y costosa crisis médica que había devastado a su familia. Según Bonavides, su esposa, Jody Marcos, se había sometido a una cirugía estética de busto que salió terriblemente mal. El procedimiento le provocó graves complicaciones de salud, y las consecuencias pronto se convirtieron en una pesadilla. Intentando corregir el daño, la pareja gastó todo lo que tenía. Vendieron su casa, 2 vehículos y destinaron más de 10 millones de pesos a gastos médicos. En un estado de frustración y desesperación, Bonavides llevó su caso al público, exigiendo justicia y pidiendo que se responsabilizara al médico que realizó la operación fallida. Afirmó que el cirujano había desaparecido sin enfrentar ninguna consecuencia por lo ocurrido, lo cual llevó a que Jody fuera hospitalizada en múltiples ocasiones. Lo que hizo su apelación aún más personal fue que Bonavides aseguró haber apoyado al presidente López Obrador durante su campaña. Ahora pedía ese mismo apoyo a cambio, no para él, sino para lograr justicia contra quien, según él, tanto daño le había causado a su familia. Dijo: «Yo te di mi voto, ahora dame el tuyo». «Compadre, me los gasté. No tengo dinero, no tengo casa, rentamos un departamento. Entonces hablo con el presidente para que llame a la justicia y detenga a este criminal, a este hijo de puta». La reacción del público ante la súplica de Carlos Bonavides fue rápida, y no precisamente compasiva. Muchos lo criticaron duramente, cuestionando por qué él y su esposa habían gastado una suma tan elevada en una cirugía estética en primer lugar. Para algunos, se trataba de una decisión personal y superficial, no de algo que mereciera la intervención del presidente. Lo que generó aún más críticas fue el tono de su exigencia, que algunos consideraron injustamente acusatorio hacia el presidente López Obrador, como si él fuera directamente responsable de su desgracia. La controversia generó debate público, pero no sería la última vez que Carlos ocuparía titulares por asuntos personales. En 2024, Carlos Bonavides volvió a los reflectores al confesar públicamente que su largo matrimonio con Jody Marcos había terminado, debido a una infidelidad suya. Tras 17 años juntos, la pareja se había separado en silencio. Pero lo que realmente llamó la atención fue que, a pesar de la separación emocional, seguían viviendo bajo el mismo techo. Según Bonavides, la razón no era el amor ni la costumbre. Simplemente, ninguno de los dos podía permitirse vivir en otro lugar. Las dificultades económicas los obligaban a compartir la vivienda, junto con su hijo y hasta con la madre de Jody. El actor admitió que no tenía a dónde ir y que Jody, a pesar de todo, le había permitido quedarse.
Su convivencia se había transformado en una relación de simples compañeros de casa, más que de marido y mujer. Bonavides no rehuyó la responsabilidad. Admitió haber traicionado la confianza de Jody y dijo que nunca negó su error. Sin embargo, también insistió en que jamás hablaría mal de ella, describiéndola como una mujer que solo le dio amor, cuidado y respeto. Aún así, la idea de verla rehacer su vida e incluso traer a otro hombre al hogar era algo que admitió que no podría soportar. Pese a la cordialidad entre ambos, la situación reflejaba un problema más profundo: el colapso financiero de Carlos. En su momento había gozado de dinero gracias a una carrera exitosa e incluso ganó la lotería, pero lo gastó sin medida, en lujos, en cirugías para su esposa y en tratar de corregir errores médicos. Ahora se encontraba sin casa propia, sin autos y sin ninguna red de seguridad económica. Existe un dicho que dice que el dinero no es malo en sí mismo, solo revela quién es realmente una persona. En manos de los sabios puede ser una bendición, en manos de los imprudentes, una maldición. Para Carlos Bonavides, la fama y la fortuna llegaron rápido en los años 90, cuando se convirtió en un rostro querido gracias al personaje de Huicho Domínguez. Pero con los reflectores también vino un capítulo más oscuro, que él mismo relataría después con dolorosa honestidad. El dinero que ganó no lo ayudó, lo perjudicó. En la cima de su fama, Bonavides llevaba un estilo de vida lujoso y acelerado. Estaba constantemente actuando, siempre con agenda llena y siempre de fiesta. El dinero entraba a raudales y lo gastaba igual de rápido, en alcohol, fiestas y vicios más peligrosos que poco a poco lo consumían. Admitió que rara vez rechazaba algo que le ofrecían. Ya fuera alcohol o drogas, se entregaba a ello, buscando un subidón que lo alejaba cada vez más de la realidad. Recordaba noches en habitaciones de hotel llenas de botellas, dinero esparcido sobre la cama y una vista al mar que apenas podía apreciar entre la neblina de la intoxicación. Un recuerdo particularmente aterrador fue un síndrome de abstinencia de alcohol que duró 3 días y lo dejó en estado de delirio, encerrado en una habitación de hotel, con la mente desmoronándose. Incluso bromeó después diciendo que en algún momento habría probado cualquier cosa solo para seguir el ritmo del caos. Finalmente, todo lo alcanzó. Perdió su fortuna, su tranquilidad y sus relaciones. En el punto más alto de su adicción, una vez apareció disfrazado completamente como Huicho Domínguez en la Plaza Garibaldi, gastando grandes sumas de dinero en una sola noche en bebidas, mariachis y compañía pasajera. Era una vida sin límites y casi lo destruye. Carlos confesó que sus adicciones le costaron más que dinero. Le costaron la conexión con los demás. Se volvió aislado, alejado de su familia y de sus verdaderos amigos, rodeado en cambio por personas que solo estaban mientras durara el dinero. Pero finalmente tomó la decisión de cambiar. Buscó ayuda, se rehabilitó y comenzó a reconstruir lo que quedaba de su vida. Reconoció que el alcoholismo es una enfermedad y admitió que le tomó años enfrentar no solo la adicción física, sino también el daño emocional. La mitomanía, mentir compulsivamente, también se desarrolló como un síntoma de su consumo, algo que tuvo que confrontar mediante terapia y profunda autorreflexión. Ahora, con más de 15 años de sobriedad, Carlos habla abiertamente sobre el camino que recorrió, los errores, las pérdidas y las lecciones dolorosas. En 2018, Carlos Bonavides enfrentó uno de los sustos de salud más graves de su vida. Los médicos descubrieron que tenía cáncer de riñón, y la situación fue tan crítica que uno de sus riñones tuvo que ser removido quirúrgicamente. Fue un momento crucial, que lo obligó a frenar y reflexionar sobre lo frágil que puede ser la vida. La recuperación fue difícil, pero él se mantuvo optimista. A las 2 semanas de la operación, su estado se había estabilizado y estaba sanando bien. Su sentido del humor permaneció intacto,
y a pesar de la prueba, logró mantener una actitud positiva. Pero la crisis de salud no fue el único capítulo dramático por ese entonces. Apenas un año antes, en 2017, Bonavides se vio envuelto en problemas legales, esta vez con las autoridades migratorias de Estados Unidos. El conocido actor, todavía reconocido por su icónico papel de Huicho Domínguez, fue arrestado y deportado en Houston, Texas. El problema surgió por una visa de turista. En lugar de vacacionar o visitar lugares turísticos como se esperaba, Bonavides estaba realizando presentaciones en un restaurante local llamado The Goat, trabajando básicamente sin la autorización adecuada. Las autoridades migratorias estadounidenses se enteraron de la actividad, especialmente porque sus apariciones se promocionaban públicamente en línea. Para una celebridad como Bonavides, su visibilidad jugó en su contra. Cuando las autoridades lo interrogaron, concluyeron que había violado los términos de su visa de turista. Su defensa, que solo había sido invitado y no recibía pago formal, no resistió el escrutinio. Junto con él, la actriz Maribel Fernández, conocida como La Pelangocha, también estuvo involucrada en el incidente. Ambos fueron deportados y Bonavides recibió una prohibición de varios años para entrar a Estados Unidos, cortándolo efectivamente de uno de los mercados más lucrativos para los artistas mexicanos. Inicialmente negó todo el episodio, llamándolo chisme. Pero eventualmente, Bonavides admitió lo que había sucedido. Intentó doblar las reglas y le costó caro. El trato que recibió por parte de las autoridades fue reportadamente duro. Lo registraron minuciosamente, incluso le hicieron quitar los calcetines. Para un actor veterano que en su momento gozó de fama internacional, la experiencia fue humillante, si no vergonzosa. Pero aquí está el capítulo más triste en la historia de Carlos Bonavides, quizás el que resulta más difícil de ver para muchos. Alguna vez una de las caras más reconocibles de la televisión mexicana, celebrado por su papel como Huicho Domínguez, Bonavides ha pasado de las alturas de la fama a una vida mucho más tranquila, lejos de las luces de los estudios de Televisa, ahora actuando en las calles de la Ciudad de México. Su nueva realidad desató una ola de críticas en línea. Muchos se preguntaban por qué alguien de su estatura ahora trabajaba en espacios públicos, sugiriendo que había caído en la pobreza o que estaba pidiendo dinero. Pero Bonavides fue rápido en aclarar las cosas. No estaba pidiendo limosna. Simplemente había encontrado una nueva manera de conectar con su público. En la bulliciosa calle Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México, ofrecía saludos en video personalizados, con frases clásicas de Huicho Domínguez y algunas bromas de buen humor. Por una pequeña tarifa, los transeúntes podían grabar un video con él, una forma creativa de seguir haciendo lo que amaba: entretener. La idea se le ocurrió durante una visita a una iglesia. Ante las pocas oportunidades de trabajo en la televisión, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Si no hay trabajo como actor, entonces inventaré el mío, pensó. Y con ese espíritu, instaló un modesto puesto fuera de la iglesia de San Francisco, cerca del concurrido Sanborns, armado con un cartel y su carisma característico. «No es vergonzoso», insistió. «Millones de personas en este país se ganan la vida en las calles. Este es un trabajo honesto». Con más de 80 años, Bonavides dejó claro que no tenía nada que probar ni esconder. Todavía creía en su talento y esperaba regresar a la televisión, con dignidad, no con lástima. A pesar de ser ignorado por una industria que a menudo favorece a los jóvenes, Bonavides sigue tan motivado como siempre. «Quiero regresar a la televisión, pero quiero ganármelo», dijo. Ha escrito 3 guiones cinematográficos que ahora cuentan con el apoyo del Ministerio de Cultura y continúa trabajando incansablemente. Carlos se ve a sí mismo como un luchador, y con razón. «Mi hijo y yo somos gente de lucha», compartió, «y seguiré hasta 5 minutos después de mi muerte». Recientemente,
Carlos Bonavides participó en una conversación emotiva y reveladora en el minuto que cambió mi destino. La popular serie de entrevistas, conducida por el periodista de entretenimiento Gustavo Adolfo Infante. Conocido por su papel icónico como Huicho Domínguez, Bonavides habló sobre algunos de los capítulos más difíciles de su vida, sus batallas contra el alcoholismo, la infidelidad que fracturó su matrimonio, el colapso de sus finanzas y la lucha por encontrar trabajo en una industria que en gran medida le ha dado la espalda. Pero durante la entrevista, surgió una tensión inesperada. Mientras Bonavides reflexionaba sobre sus errores pasados, Gustavo lo interrumpió, frustrado y visiblemente emocionado. En un momento, el periodista le dijo directamente, «Pero fue tu culpa», señalando las decisiones personales del actor como la causa de muchos de sus problemas. Tomado por sorpresa, Bonavides quedó en silencio. El momento fue incómodo. Pero antes de que la tensión se profundizara, Gustavo se dio cuenta rápidamente de que su tono había cruzado una línea. Hizo una pausa, respiró y ofreció una sincera disculpa. «Perdóname, amigo mío», dijo. «Perdón por haber alzado la voz justo ahora. Es que me enoja porque sé que realmente estabas enamorado, y a veces hacemos tonterías cuando estamos así». La entrevista continuó desde ahí en un tono más cordial, con Bonavides compartiendo más sobre su viaje personal, sus arrepentimientos, lecciones y resistencia. Hasta ahora, Bonavides no ha abordado públicamente el incidente, que parece haber sido un malentendido breve nacido de emociones intensas y empatía, más que de malicia. A pesar de todo, Carlos Bonavides sigue enfrentando la vida con humildad y la determinación de seguir adelante. Su historia, aunque marcada por pérdidas, también es un testimonio de supervivencia, responsabilidad y el espíritu indomable de un hombre que se niega a rendirse.